Entonces, es probabilidad condicional. Me dice que la probabilidad condicional es, si tenemos dos eventos A y B, la probabilidad condicional de que ocurra el evento A y B ocurre cuando el evento B ya ha pasado y se representa como la probabilidad de A respecto de B. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros veamos esto así, esto que estoy aquí encerrando, significa que es una probabilidad condicional, ¿sale? Y se calcula de la siguiente manera. Entonces, la probabilidad de que ocurra el evento A, dado que ha ocurrido el evento B, es igual a la intersección de los dos eventos entre la probabilidad de B, que es el evento que ya ocurrió. ¿Ok? Entonces, lo único que tenemos que hacer es una división, ¿sí? De la intersección de los eventos entre la probabilidad del evento que ya ocurrió. En este caso es la probabilidad de B. Si nosotros vemos el diagrama de Venn de estos dos eventos, podemos ver que se está enfocando a solamente B. ¿Por qué? Porque me dice que el evento B ya ocurrió. ¿Sí? Entonces aquí lo estoy remarcando. ¿Sale? Entonces aquí nosotros tenemos la probabilidad de solo B y acá tenemos la intersección de los dos eventos. ¿Sale? Entonces, siempre nosotros vamos a buscar la probabilidad de que ocurra, en este caso, la probabilidad de que ocurra A cuando B ya ocurrió. Entonces, aquí tenemos esta parte, ¿no? Esa parte de esa probabilidad que ocurra, que es esta de aquí. Aquí dice, podemos ver que el universo está representado por la probabilidad de B y dentro de ese universo la probabilidad de que ocurra A está representada por la probabilidad de A intersección B. ¿Vale? Entonces, en algunos problemas puede que sea necesario calcular la probabilidad de que ocurra el evento B, dado que ha ocurrido A. En este caso simplemente invertimos el orden de las variables. Pues a lo mejor acá puede ser al revés, ¿no? Que buscamos que ocurra la probabilidad de que ocurra B cuando ya ocurrió A. En este caso, acá está, ¿no? Entonces, el orden es el que me menciona cuál es el evento que ya ocurrió. Y esto es igual a la intersección de B y A entre la probabilidad de A. ¿Sale? O sea, acá en el denominador siempre vamos a tener la probabilidad del evento que ya ocurrió y en la parte del numerador, en la parte de arriba, vamos a tener la intersección. Ejemplo 1. Si la probabilidad de A es igual a 0.55, probabilidad de B es igual a 0.45 y la intersección de los eventos es igual a 0.18, calcular, inciso A, la probabilidad de que ocurra A cuando ya ocurrió B, inciso B, la probabilidad de que ocurra B cuando ya ocurrió A. En este problema simplemente vamos a reemplazar los datos en la fórmula. Entonces, como yo ya tengo las probabilidades, lo único que tenemos que hacer es reemplazar los datos en la fórmula, obviamente respetando esta parte de acá, ¿no? Por ejemplo, vamos primero con el inciso A. Y en el inciso A vamos a encontrar, buscamos la probabilidad de que ocurra A sabiendo que el evento B ya ocurrió. ¿Sale? Entonces les repito, ¿el orden es importante? Sí, es muy importante este orden, ¿no? En este caso vamos a encontrar la probabilidad de que ocurra A cuando B ya ocurrió. Entonces aquí yo tengo la fórmula. Entonces si nos damos cuenta, vamos a poner en la parte del numerador la intersección, que lo tengo acá que me da 0.18. Entonces si yo sustituyo mis datos, aquí voy a poner 0.18 y lo vamos a dividir entre la probabilidad de B, y yo tengo ya la magnitud de la probabilidad de B que es de 0.45, ¿no? Entonces, si nosotros sustituimos los datos, así quedaría. Acá ya lo tenemos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es la división 0.18 entre 0.45. Esto nos da 0.4. Pero lo tenemos que multiplicar por 100. Por lo tanto, la probabilidad de que ocurra cuando ya ocurrió B es del 40%. ¿Sale? Aquí lo tenemos, 40% de probabilidad de que ocurra A cuando B ya ocurrió.
Entonces, como les comentaba, es un tema muy sencillo. Entonces vamos con el inciso B. Ahora es al revés, voy a buscar la probabilidad de que ocurra B cuando ya ocurrió A. Entonces, aquí tenemos la fórmula. Otra vez es la intersección que nosotros ya conocemos, que es de 0.18. Pero ahora es entre la probabilidad de A. La probabilidad de A era 0.55. Y vamos a tener ahora que hacer esta división. Acá están sustituidos los datos. Y al hacer la división me queda 0.3272. Por 100 nos queda el 32.72% de probabilidad de que ocurra B cuando A ya ocurrió. ¿Vale? Entonces, lo único que tenemos que hacer es la división. Vamos con el ejemplo 2. Dice, al 30% de tus amigos les gusta usar Facebook y WhatsApp. Entonces aquí yo ya tengo una intersección, ¿no? ¿De cuánto es? Del 30%. El 50% les gusta solo Facebook. Entonces aquí tengo otro dato. Al 50% les gusta solo Facebook y al 45% solo WhatsApp. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que a un amigo que le gusta Facebook le guste WhatsApp? Entonces aquí ya estamos, me está diciendo cuál es el evento que está ocurriendo. ¿Cuál es el evento que está ocurriendo? Ya sabemos que le gusta Facebook y vamos a encontrar la probabilidad de que también le guste WhatsApp. ¿Vale? Acá vamos a definir nuestros eventos. Entonces, el evento W es que a un amigo le guste WhatsApp, es la probabilidad de W, que es de 45%. Después el evento F, que a un amigo le guste Facebook, entonces la probabilidad de F va a ser igual a 50%. Entonces, estos datos los estoy sacando acá de mi enunciado. Evento W y F, que a un amigo le guste WhatsApp y Facebook, entonces aquí es la intersección de los eventos. La probabilidad de W intersección F es del 30%. Dice, ahora calculamos la probabilidad de que a un amigo le guste WhatsApp, dado que le gusta Facebook. Y así me quedaría la probabilidad, vamos a encontrar la probabilidad de W sabiendo que F ya ocurrió. ¿Sale? Entonces aquí lo tenemos. Entonces, yo definiría mi fórmula en base a esto, ¿no? Entonces acá está la probabilidad de que le guste WhatsApp, sabiendo que le gusta Facebook, es igual a la intersección de los eventos entre la probabilidad de Facebook. Entonces, como les decía, es importante que sepamos definir esta parte de acá, ¿sí? Porque definiendo esto, es como yo voy a poner mi fórmula, ¿no? Entonces, acá en la parte del denominador, es importante saber cuál es la probabilidad que estoy buscando. Bueno, es la probabilidad que voy a poner aquí, que voy a sustituir en la fórmula. Porque tengo dos datos, tengo 45% y tengo 50%. Si pongo el incorrecto, me va a dar un resultado diferente al que estoy buscando. Entonces, sustituyendo los valores, voy a poner la intersección, que es del 30%. 30% significa que les gustan WhatsApp y Facebook. Y acá la probabilidad de Facebook, que es del 50%. Entonces, el 50% de mis amigos les gusta usar Facebook. Entonces, es la división que yo voy a hacer. Entonces, está sencillo, pero esta parte de acá de definir mis eventos es importante, ¿sale? Para no confundirnos en lo que estamos buscando. Entonces, al hacer la división de 30 entre 50, pues me queda 0.6. Multiplicado por 100, acá ya está, me queda el 60% de probabilidad de que a un amigo que le gusta Facebook también le guste WhatsApp. ¿Vale? Entonces, ahí está el ejemplo número 2. Vamos con un ejemplo 3. Dice, en una preparatoria, una quinta parte de los alumnos reprobó matemáticas, una cuarta parte física y una veinteava parte ambas materias. Entonces, yo tengo acá dos incisos. El inciso A dice, si reprobó física, ¿cuál es la probabilidad de que haya reprobado matemáticas? Y el inciso B, si reprobó matemáticas, ¿cuál es la probabilidad de que haya reprobado física? Y ya tengo definidos acá mis eventos. Entonces, la probabilidad de A se definió como reprobar matemáticas, que es una quinta parte. La probabilidad de B, reprobar física, que es una cuarta parte.
y reprobar ambas materias, una 20ª parte, ¿no? Entonces aquí ya está, ya tenemos definido nuestros eventos. Entonces vamos a empezar con el inciso A. Yo ya sé que reprobó física, entonces yo voy a encontrar la probabilidad de que también haya reprobado matemáticas. ¿Cuál es el evento que ya pasó? Ah, el evento que ya pasó es reprobar física, que es ¿no? La probabilidad de B. Entonces yo voy a encontrar la probabilidad de A. ¿Sí? Entonces en base a eso, pues ya defino mi fórmula, que sería esta de acá. Entonces voy a encontrar la probabilidad de A, que es la probabilidad de que haya reprobado matemáticas, sabiendo que ya reprobó física, que es la probabilidad de B. Entonces, mis dos datos que yo voy a ocupar va a ser el 1/20, porque es la intersección entre la probabilidad de B, que es reprobó física, que es 1/4. Entonces, así sustituyo, ¿no? Entonces, vamos a recordar un poco cómo hago esta división. Para hacer esta división, multiplicamos a los del medio, que va a ser 20 por 1, y multiplicamos los extremos, que va a ser 4 por 1. Ahora, ¿cómo los voy a acomodar? La multiplicación de los del medio va en el denominador, que es 1 por 20, 20. Y la multiplicación de los extremos, que es 4 por 1, 4, va en el numerador. Entonces me quedan 4/20, que es 0.2. Multiplicado por 100, 20%. De probabilidad de que haya reprobado matemáticas si ya reprobó física. ¿Sí? Entonces, significa que alguien que haya reprobado física tiene un 20% de probabilidad de reprobar también matemáticas. ¿Vale? Entonces vamos ahora con el inciso B. Entonces ahora es, si reprobó matemáticas, ¿cuál es la probabilidad de que haya reprobado física? Entonces yo sé que reprobó matemáticas. Yo sé que esta probabilidad ya la tengo, ¿no? Que es reprobar matemáticas. Y voy a buscar la probabilidad de que haya reprobado física. Entonces aquí está, buscamos la probabilidad de B cuando ya ocurrió la probabilidad de A. Aquí así me quedaría. La intersección, si se fijan, la intersección la usamos independientemente de la probabilidad que buscamos, la intersección siempre va a ser la misma, que es 1/20, pero ahora va a ir dividido entre la probabilidad de A, que es de 1/5. Entonces aquí tenemos mismo procedimiento, multiplico 20 por 1 y multiplico 5 por 1. Entonces 20 por 1 va en el denominador, o sea, abajo, y 5 por 1 va en el numerador, o sea, arriba. Y hago la división, que me va a dar 0.25. Por 100, 25%. De probabilidad de que haya reprobado física si ya reprobó matemáticas. Entonces la probabilidad aquí aumenta, ¿no? Si alguien reprobó matemáticas, la probabilidad aumenta de que también repruebe física. ¿Sale? Entonces aquí ya tenemos los dos incisos. ¿Sale? Entonces es importante definir bien, ¿no? O sea, yo definir mis eventos, saber qué es lo que voy a buscar para poder así sustituir los valores de manera correcta en la fórmula. ¿Sale? Entonces, en esa parte pongan mucha atención de qué es lo que van a sustituir en la fórmula. Vamos con un último ejemplo. Esta es una manera diferente. Dice, en un aula hay 100 alumnos, aquí ya tengo un dato, de los cuales 40 son hombres. De los 40, 30 llegan caminando a la escuela, 25 mujeres usan transporte para llegar a la escuela. Inciso A, si elegimos a una mujer, ¿cuál es la probabilidad de que llegue caminando a la escuela? B, si elegimos a un alumno que llega caminando a la escuela, o sea, un hombre, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre? Ah, no es cierto, aquí me habla un alumno en general que llega caminando a la escuela, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre? Aquí pareciera que me faltan datos, ¿no? Entonces sí nos faltan datos para poder definir esas probabilidades. Entonces vamos a tener que hacer una tabla para tener todos los datos necesarios para poder contestar esas dos preguntas, para poder encontrar esas dos probabilidades. Entonces, yo voy a empezar, voy a poner acá hombres, voy a poner mujeres, voy a poner acá los que llegan caminando, los que llegan en algún transporte, y voy a poner los totales, ¿no?
Entonces, el primer dato que yo tengo es que son 100, en total son 100 alumnos, ¿sí? Entonces, ese va a ser mi total. Entonces, ahí voy a poner el 100. Me dice que 40 son hombres. Ah, ok, entonces, si se fijan acá en los hombres, en su fila de los hombres, yo tengo hombres que llegan caminando y también tengo hombres que llegan en transporte. Pero acá tengo el total de hombres. Entonces, ¿cuántos hombres son? Son 40, ¿no? Después, de esos 40, 30 llegan caminando. Ahí está, ¿no? Después me dice que 25 mujeres usan transporte para llegar a la escuela. O sea, acá yo tengo una fila que es de mujeres también. De estas, unas llegan caminando y otras llegan en transporte. Acá me está dando el dato de las que llegan en transporte, que son 25. Entonces, con estos datos es suficiente para yo poder llenar la tabla. ¿Sí? Porque vean, si yo tengo 40 hombres en total y me dice que 30 llegaban caminando, entonces lógicamente tengo 10 hombres que llegan en transporte, en algún tipo de transporte. Y después, ¿cuántas mujeres tengo? Si me dice que tengo 40 hombres y son en total son 100, pues entonces tenemos 60 mujeres en esta aula. Y si yo tengo 60 mujeres y 25 llegan en transporte, obviamente 35 llegan caminando. Entonces, ¿cuántos son los que llegan caminando en total? Son 65. ¿Cuántos son los que llegan en transporte? Son 35. ¿Vale? Ya llené mi tabla. Ya con esta tabla yo voy a poder encontrar las probabilidades del inciso A y del inciso B que me están pidiendo. Entonces, vamos con el primero. Dice, si elegimos a una mujer, ¿cuál es la probabilidad de que llegue caminando a la escuela? Entonces, déjenme... Vamos a poner esto. Entonces, aquí está mi definición de mi fórmula, ¿no? Entonces yo voy a encontrar la probabilidad de que llegue caminando sabiendo que es una mujer. ¿Sí? Entonces aquí ya me está diciendo, si elegimos a una mujer, ¿cuál es la probabilidad de que llegue caminando a la escuela? Entonces, ya elegimos a una mujer, vamos a encontrar ahora la probabilidad de que llegue caminando. Entonces vamos a encontrar esta intersección en la tabla. La probabilidad de que llegue caminando sabiendo que es mujer. Entonces, yo aquí en mi columna de caminando me voy a detener donde intersecte con mujer. Es este dato de aquí, el 35. ¿Sí? Y abajo tenemos el PM, que es la probabilidad de que sea mujer. La probabilidad de que sea mujer es esta de acá, es el 60. Entonces, esos son los dos datos que yo voy a utilizar. ¿Vale? Entonces, sustituyendo los valores, me va a quedar 35 entre 60. Aquí también es importante ver qué valores voy a utilizar de mi tabla, ¿no? ¿Qué es lo que me están pidiendo para así saber cuáles son los valores que yo voy a ocupar? Entonces aquí ya tengo 35, que fue una intersección, si se fijan fue una intersección porque fue caminando, se intersectó con mujer. Entre 60, que es la probabilidad de las mujeres, ¿sí? ¿Por qué? Porque son 60 mujeres. Y 35 entre 60, hacemos la división, me queda 0.5833. ¿Vale? Por 100, nos queda 58.33% de probabilidad de elegir una mujer y que llegue caminando. Este sería el resultado que buscamos en el inciso A. ¿Vale? Siguiente, inciso B, dice ahora, si elegimos a un alumno en general que llega caminando, entonces es un alumno que llega caminando, tengo 65 alumnos en total que llegan caminando, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre? Entonces yo sé que llega caminando, me pregunta cuál es la probabilidad de que sea hombre. ¿Cuántos hombres tenemos? 40 hombres. Entonces, definiendo mi fórmula, entonces yo busco la probabilidad de que sea hombre sabiendo que llega caminando. Entonces ahora va a ser la probabilidad de la intersección de hombre con C, ¿sí? Entre la probabilidad de que llega caminando. Entonces, yo tengo acá el total de hombres. ¿Sale? Entonces ahí tenemos de que sea hombre, aquí está mi intersección.
hombre llega caminando, que es 30, entre el total de los que llegan caminando, que son 65. Déjenme borro este para no confundirnos. Aquí no pude haber agarrado porque aquí en el 40 tengo el total de los que llegan caminando y en transporte. Y ahí me interesa que sea hombre y que llega caminando. ¿Sale? Por eso tomamos el 30 aquí en la intersección. Hombre y llega caminando. Y entonces al hacer la división de 30 entre 65 nos queda 0.4615. Multiplicado por 100, 46.15% de probabilidad de elegir un alumno que llegue caminando y que sea hombre. Y con esto terminamos la presentación, con estos 4 ejemplos. Entonces les comento, aquí lo importante, son muy sencillos, pero lo importante es definir bien mis datos y saber qué es lo que estamos buscando, ¿no? Al definir qué es lo que estoy buscando, puedo desarrollar mi fórmula y después sustituir de manera correcta los datos.